Nuestro tiempo con Dios y vamos a entregarle al Señor y pedirle que su Espíritu nos enseñe. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Te damos gracias, Señor, porque cada día podemos ver tu mano poderosa. Señor, te pedimos que en esta hora tú nos enseñes, tú nos hables, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. En tu palabra, oh Dios, nos revele, Señor, los misterios de tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero compartir con ustedes lo que es la fe. Y siempre estoy preocupada, pensando y meditando por qué no podemos tener fe. ¿Por qué sucede que cuando necesitamos la fe es cuando se va? O sea que la fe se puede perder, ¿no? Hay cosas que uno hace y uno no se da cuenta. Por ejemplo, uno tiene unos problemas y ahí es cuando perdemos la fe porque lo vemos tan difícil que no activamos esa fe, no la practicamos la fe, no le creemos a Dios y perdemos. O también uno comienza a tener fe en algo indebido, como es, por ejemplo, uno puede tener fe en sí mismo, uno piensa que va a poder hacerlo y lo saca a Dios de escena. Porque la fe es un misterio, es difícil. La fe es un misterio porque viene de Dios y no se puede entender. Si nosotros leemos el pasaje de la fe es... ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso lo podemos saber de memoria, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo aplicamos la fe? ¿No? Esa es la cosa, y una de las cositas que me gusta escudriñar en la palabra de Dios, que cuando Jesús dice, encontraré fe en la tierra, o sea que Él quiere encontrar la fe. Es algo que nosotros tenemos que meditar, pensar y comenzar a practicar, así como les comparto de tener una intimidad con Dios. En la intimidad con Dios es donde va a crecer la fe, porque la fe viene de Dios. Entonces es tan importante tener intimidad con Dios para que crezca la fe. Entonces, si la fe es una cosa tan difícil de entender, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es algo difícil de entender, difícil de tener, y hoy vamos a ver otro pasaje de la palabra de Dios también cuando habla de la fe, ¿no? Entonces, si nosotros vamos en varios pasajes en la palabra de Dios, vemos cómo hasta Jesús les dijo a sus discípulos, les dijo generación incrédula, ¿no? Y es difícil de entender, es difícil, pero tenemos que nosotros tener esa fe y procurar esa fe en cada situación que nos pasa. Nos vamos a Santiago y dice que nosotros tenemos que tener sumo gozo cuando estemos en prueba, porque la prueba produce paciencia y la paciencia fe. Entonces, cada cosa que nos va pasando, esas cosas que nos pasan difíciles, en la cual nosotros retrocedemos y no tenemos fe y nos desesperamos y queremos solucionar con nuestra fuerza, no es con nuestra fuerza, es con fe en Dios. Entonces, acá dice, en Santiago, lo que quiero estar en este pasaje y luego continuar con unos puntos más que darles. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios en Santiago 2.
14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta. Yo no puedo decir a una persona, como está diciendo acá, no tiene nada, y le dice, bueno, caliéntate, abrígate, pero ¿con qué? Igual, está comparando y dice, ¿no? Así también la fe no tiene, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por ejemplo, si yo tengo que creer en algo que Dios me dio, Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me dio la oportunidad, qué sé yo, y yo no doy ese paso de fe, no soy valiente en dar ese paso de fe, creyendo, si Dios me ha dado, si Dios me ha dicho, si Dios me ha mostrado, entonces yo lo voy a hacer, ¿no? Con la fe en Dios. Si uno no da ese paso, es muerta. Porque uno que se va a pasar la vida teniendo fe, diciendo que tengo fe, pero no lo hago. Viene una prueba y yo me puedo pasar la vida diciendo tengo fe, y cuando viene la prueba me desespero y me olvidé de la fe. No pongo en práctica, pero absolutamente nada. Eso es lo que yo pienso y me preocupa en gran manera cómo va a ser nuestra vida si nosotros no tenemos fe. Y esto es algo muy fuerte porque ahora lo vamos a ver. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora, la fe, y lo está mencionando Abraham, la fe es hacerlo. Creerle a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Este pasaje y esta historia es bien fuerte, la que nos tiene que ayudar. Si nosotros no le creemos a Dios, entonces no vamos a tener lo que Dios nos da. Ahora, acá le prueba a Abraham, por eso lo menciona, ¿no? Entonces, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo? Dios le dice, me vas a dar a tu hijo, a tu único, todavía le dice, único hijo me lo vas a dar en sacrificio. Y Abraham va confiado. Si Dios me lo dijo, entonces es. Si Dios me lo dijo, yo voy a confiar. Si Dios me dio un hijo prometido, ahora vamos a ponerlo bien claro. Dios le dio a Abraham un hijo prometido, con una promesa, que hará una nación grande, que mira las estrellas, así será, y la arena, y así será tu descendencia. Entonces, a esa promesa se la pide Dios en sacrificio. Dios, ¿qué le está creyendo? Le está creyendo que le ha prometido una descendencia, como las estrellas del cielo. Entonces Abraham le está creyendo, y él se lo va a dar creyendo que sí le va a dar la descendencia. Por eso es que cuando va a su hijo y su hijo le pregunta, ¿y el corderito? ¿Qué le dijo? Dios
proveerá. Estaba yendo confiado. A mí Dios me ha dicho que mi descendencia va a ser como las estrellas del cielo. Eso es fe. Cuando Dios te ha dado una promesa, tú le tienes que creer y actuar, porque si no actúas, ¿qué cosa te va a dar Dios? ¿O cómo te va a contestar Dios? Entonces uno tiene que actuar. Por eso decían antes, muchas veces uno va a perder las cosas que Dios ha prometido por no dar el paso de fe, por no hacer esa obra. Como dice acá, sin obras es muerta, tengo que hacerlo. Si Abraham no iba y decía, y si le decía a Dios, pero tú me dijiste, me diste ese hijo y ahora me lo quieres quitar, ¿no? Él le creyó, a mí me dijo descendencia, entonces yo lo llevo, a mí me lo está pidiendo, yo lo llevo. Dios sabrá qué va a hacer. Solo yo tengo que creer. Entonces, si Dios me dio una promesa, yo la voy a creer y voy a actuar porque sé que Dios me ha dicho. Entonces, dice el Señor, cuando pedimos, no dudando nada. Entonces, la fe también es no dudando nada. Estuve justo empezando diciendo, yo me preocupo porque cada vez que una persona tiene un problema, la fe se le fue completamente. Y con sus fuerzas quiere hacerlo, quiere solucionar los problemas con su fuerza. Es que nunca vamos a poder solucionar con nuestra fuerza. ¿Saben por qué? De repente ahí termino. Que no se me vaya. Que su Santo Espíritu me ayude en este momentito, que es ¿por qué nosotros tenemos que tener fe? Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Entonces imagínense lo importante que es la fe, porque el justo por la fe vivirá. Yo veo pasajes de la palabra de Dios cuando veo que en peligro está nuestra vida eterna. En peligro está nuestra vida eterna si nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios nos requiere de nosotros. Entonces, ahora, si nosotros vemos en la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, quiere decir que no hay otra manera de vivir. ¿Me están atendiendo? ¿Están entendiendo? Si el justo por la fe vivirá, quiere decir que no hay otra manera de vivir si no es por la fe. La fe es importante en el creyente, importantísima, porque si nosotros no le creemos a nuestro Padre, ve que es importante. Es tan importante, y por eso decía yo, tenemos que cuidar nuestra vida eterna, porque si no le vamos a creer a Dios, ¿a dónde vamos a ir? No hay otra manera de vivir sino por fe. No existe. Entonces nosotros tenemos que saber que la fe se va a manifestar justamente cuando la palabra de Dios dice de la prueba. ¿Cómo se va a manifestar la fe? Si todo está de color de rosa, nunca vamos a saber si tenemos fe y cómo va nuestra fe. Entonces la fe se va a manifestar en un momento difícil. Y eso es lo difícil. La fe se va a manifestar cuando nosotros vamos a aprender en el momento difícil, porque ahí es donde se va a manifestar la fe. ¿Qué va a suceder entonces? Retrocedo, se me termina, se acaba. Entonces, nosotros tenemos que saber, es difícil, pero tenemos que saber que nosotros debemos de vivir por fe. Amén.
¿Y saben por qué? Porque la palabra de Dios dice cuando Jesús ora por nosotros, dice, no son de este mundo, mas vivimos en él. Entonces, nosotros no estamos entendiendo que nosotros debemos de vivir una vida sobrenatural, porque nuestro Padre es un Dios sobrenatural. La fe es un misterio, pero viene de Él, que es un Dios sobrenatural. Entonces, nosotros debemos de vivir en fe, porque ya no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Entonces, nuestra fe tiene que ser en Dios, nuestro Padre. Entonces, cuando dice acá, ¿no? Y lo refiere de Abraham, dice, Abraham, ¿no ves? Habla de Abraham, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, si él no hubiese tenido fe, nosotros podemos ver cómo creyó. Y eso es lo que nosotros tenemos que también ver y saber y ver. Y nosotros ser esos imitadores. Amén. Y de saber. Dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y acá viene lo tremendo, ¿no? Dice, y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué seremos nosotros sin fe? Si el que tiene fe es amigo y el que no tiene fe, puedo atreverme a decir que es enemigo, porque lo contrario de amigo es enemigo. Es imposible agradar a Dios sin fe, dice la palabra. Entonces, ¿en qué me convierto? Si no le creo a mi papá, ¿qué estoy siendo? Enemigo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Está hablando de imposible agradar a Dios. Muchas veces perdemos propósitos de Dios por falta de fe. Y eso tenemos que entender. ¿Y qué cosa más perderemos por falta de fe? Yo vivo pensando y meditando en todas esas cosas. ¿Por qué está faltando la fe? ¿Por qué, hermanos, no le creemos a Dios? Y tenemos un pero siempre. Tenemos una oposición siempre. En vez de creerle a Dios, si Él mismo está diciendo, ¿no? Nos está diciendo bastante de la fe y nos da ejemplo. Sigue diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces tenemos que saber que lo que tenemos que actuar, como lo hizo Abraham, está hablando el ejemplo de Abraham, lo hizo Abraham, él actuó, él fue creyéndole. A mí Dios me dijo y yo le creo. Y me lo pide a mi hijo de sacrificio, lo llevo porque yo le creo la promesa que Dios me dio. Y eso no va a cambiar. Es su palabra. Dice, asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y compara, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Acá lo dice bien claro, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, ¿qué tal comparación? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nosotros tenemos que ver la comparación. El cuerpo sin el espíritu está muerto.
Así de fuerte es que la fe sin obras, sin que tú des el paso de fe, sin que tú seas, ¿cómo puedo decir?, atrevido, osado, no sé, con fe, hagas lo que Dios quiere que hagas. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra vida y nuestra manera de vivir es por fe. Amén. Nuestra manera de vivir es por fe. Yo termino diciendo que nosotros, y repitiendo, no hay otra forma de vivir, no existe otra manera de vivir sino por fe. Ahora, yo pregunto, ¿estás viviendo por fe? En las cosas que van pasando, en las pruebas que te van sucediendo, en las dificultades que vas teniendo, en la enfermedad que va viniendo, ¿estás creyéndole a Dios? ¿Estás confiando en el dinero que te falta? El Señor dice, basta el afán del día. Basta el día y su afán. ¿Le estás creyendo a Dios? Es que la fe tiene que ser con... Muchas veces Dios te dice algo y tú lo tienes que hacer, pero por falta de fe no lo haces. Entonces se pierde lo que Dios te quiere dar. Puede ser de diferentes formas. Hay muchos ejemplos que uno puede dar. Nosotros vemos en la palabra de Dios tantos ejemplos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, la viuda del aceite, ¿no? La viuda que no tenía harina, solamente tenía para su hijo, para ese momento, su harina y su aceite. ¿Qué tal si la viuda le decía, no tengo eso nomás y no, dame a mí primero, le dice no, y si le hubiese negado, ahí está un paso de fe, en que no le está dando, dame a mí primero y obedece, le da primero. Si no le daba, quedaba con eso y se acababa, porque ella dijo, esto comemos y nos morimos. Pero le creyó, dame a mí primero y le da primero. ¿Y qué pasó? Pasó la multiplicación. Nosotros tenemos que entender eso, en que cuando damos nuestro paso de fe, Dios se agrada, y por eso dice, el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de vida para el creyente, no hay. Y eso tenemos que entender, hermanos, que no hay otra forma de vida para el creyente. Esa es nuestra manera de vivir, es vivir por fe en toda área de nuestra vida. Entonces, no olvidemos que la fe se va a manifestar en los tiempos difíciles. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, y tenemos que perfeccionar nuestra fe y amar el momento difícil, más bien para crecer en fe. Ser desafiantes a lo que viene, creerle a Dios, saber que nuestro Padre es Dios, porque nuestra boca nomás no va a decir que lo amamos y todo, pero a la hora, al no tener fe en Él, lo estamos negando. Y eso es lo triste, ¿no? Y no nos damos cuenta. Entonces, confiemos cada día más, sepamos que la fe viene de Dios. Cuanto más buscas a Dios, cuanto más intimidad tienes con Dios, entonces más fe vas a tener en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, nuestro caminar. En tu palabra, Señor, nos enseña tan hermosas cosas, Señor, como la fe.
saber, Señor, que esa es nuestra forma, debe ser nuestra forma de vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a caminar, a creer a nuestro Dios, a vivir tranquilos, a vivir confiados, no tener afanes, no tener desesperaciones, porque, Señor, no queremos que todas esas desesperaciones y afanes nos robe la fe, no queremos perder la fe. No queremos perder esa medida de fe que tú nos has dado, sino más bien hacerla crecer. Te damos gracias, oh Dios, y te damos la gloria a ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.